Hola, buenas, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Gesel Figueroa. Soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas de la asignatura Seminario de Investigación con el catedrático el ingeniero Rosby Padilla. Le voy a comenzar hablando con lo que implica la etapa de recolección de datos. Como primer punto tenemos cuáles son las fuentes de las que obtendremos los datos. Cuál es la tipo de investigación que vamos a realizar, fuentes tal vez de apoyo con la cual nosotros vamos a obtener los datos, en dónde se localizan tales fuentes o dichas fuentes. Es muy importante que tengamos muy en cuenta este punto porque es el lugar en donde se va a llevar a cabo dicha investigación. ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Este es otro punto muy importante también, debido a que una vez que tenemos cuál es la fuente, cuál es la localización de los datos, es muy importante que hayamos diseñado también lo que es un método con lo cual vamos nosotros a recolectar datos. Ahora, una vez ya recolectados dichos datos, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan ser analizados o para que estos puedan responder a lo que nosotros hemos planeado? Y dentro de esto podemos decir nosotros también que una vez que nosotros ya recolectamos los datos, debemos de planear y organizarnos de una manera en la que nosotros ya con los datos recolectados podamos analizarlos y compararlos con si nuestro planteamiento del problema va dando realmente, como quien dice, en el blanco con lo que nosotros teníamos planeado desde un principio. Ahora, el plan se nutre de diversos elementos, como por ejemplo las variables, cuáles son las variables que vamos a estudiar, las definiciones operacionales, en esta ocasión son las definiciones de las operaciones que estamos realizando, la muestra también, la muestra que nosotros estamos tomando para llevar a cabo dicha investigación y los recursos con los que estamos contando, tanto humanos como también los recursos en algunas ocasiones financieros. Ahora, ¿qué significa medir? Significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. En este caso, el medir no es más que solamente analizar una determinada cantidad de lo que son datos ya recolectados, a los cuales pues se le va a designar números, el cual pues pueden ser medidos o pueden ser determinados a través de lo que es una recolección o análisis de datos. Entonces también puede entrar esa parte de medir dentro de lo que es nuestro tema de investigación. Ahora, ¿qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Como primer punto tenemos la confiabilidad. Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo o objeto produce resultados iguales. La validez es el grado en el que el instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Dentro de la validez tenemos la validez de contenido, la validez de criterio, la validez de constructo. En este caso es como un tipo de construcción. Entonces se va construyendo a través de lo que son la validez de criterio o la validez tal vez del tema que estamos investigando, de la variable. Ahora, la validez total se obtiene cuando ya se obtiene la validez de todo el contenido, la validez del criterio, la validez del constructo. Pero en este caso es como un tipo de esquema en donde ya hemos pasado lo que es la validez de dicha investigación o de dicha variable a través de un proceso o a través de pasos. Ahora, la relación entre la confiabilidad y la validez es muy importante debido a que qué tan confiable o qué tan válido es realizar dicho estudio, lo vamos a saber a través de lo que es el estudio de las variables o también lo podemos decir de los criterios de medición que tengamos, ¿verdad? En este caso, pues son instrumentos de medición. ¿Qué factorías pueden afectar la confiabilidad y la validez? Primero que nada, improvisar. En algunas personas creen que elegir un instrumento de medición o desarrollar es algo que se puede tomar a la ligera, o sea, no se analiza, no se estudia, no se realiza un tipo de análisis o no se hace un estudio previo antes de seleccionar lo que es el tema de investigación o las variables. Utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero también es otro punto. No es algo que se utilice muy comúnmente. Todo dependerá del país, ¿verdad? En el cual se esté aplicando este tipo de instrumento. Usar instrumentos inadecuados para las personas a quienes les aplica, cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes, condiciones en las que se aplica el instrumento de medición. Es por eso que se debe hacer un buen análisis y un buen estudio para no tener problemas al momento de aplicar lo que son instrumentos de medición. Ahora, ¿cómo se sabe si un instrumento es confiable o válido?
Bien que se sabe que no todos los instrumentos son confiables o válidos, ¿verdad? Pero para ello, pues, se puede decir que no todo es perfecto, que existe un grado de error y desde luego se trata que el error sea mínimo, que lo más mínimo posible que se pueda. Por lo cual la medición de cualquier fenómeno se conceptualiza con la siguiente fórmula básica, ¿verdad? Donde nos dice que X es igual a T más G, en donde X representa lo que son los valores observados. En este caso, si es la observación también puede ser empírica, que en este caso utiliza mucho lo que es la observación. Los resultados disponibles sería lo que es la T, y los valores verdaderos sería la letra Y. El grado de error en la medición también, que es otro punto muy importante en el cual nosotros no tenemos que descartarlo, debido a que pues siempre existe ese grado de error, ¿verdad? En lo que es la medición, o sea, no hay nada perfecto, se puede dar también este tipo de problemática o se pueden presentar algunas situaciones como lo que son el error al momento de realizar lo que es la medición. Ahora, ¿qué procedimiento sigue en lo que es para la construcción de un instrumento de medición? Y nos dice que en la fase uno es la redefiniciones fundamentales. En este caso es como que nosotros tenemos nuevamente que definir cuáles son los puntos importantes dentro de nuestra investigación. Ahora, la revisión enfocada en la literatura. Más que todo nos vamos a enfocar en qué es lo que nosotros queremos lograr, cuál es nuestro objetivo, la identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. En este caso es cuando identificamos o tenemos bien en claro cuáles son las variables que nosotros pretendemos medir y cuáles también son los indicadores para que nuestra investigación pueda tener o pueda tener un, como, que nos, como comúnmente decimos, un final feliz. Ahora, la fase 4 dice que la toma de decisiones se hace una vez que se ha revisado todos los puntos anteriores. Ahora, la construcción del instrumento, porque ya tomamos una decisión, si lo construimos, si salimos adelante con la investigación, si realmente es factible estudiar dicho o realizar dicho estudio. Ahora, viene lo que es la prueba piloto, que en este caso es como ir a hacer un tipo de prueba o realizar pruebas piloto en donde nosotros aplicamos o utilizamos, como quien dice, hablando de esta manera, pruebas no ya definidas para lo que es nuestra investigación, sino que solamente son pruebas que se realizan de una manera hipotética o para ver qué resultados da. No hay algo concreto todavía, solamente es para ver qué tipo de resultados me da, por eso se llaman pruebas piloto. La número 7 dice que la elaboración de la versión final del instrumento o sistemas y sus procedimientos de aplicación e interpretación, porque aquí es donde ya se ha aplicado lo que es el instrumento de medición, ¿verdad? Y también el procedimiento de aplicación y se procede a lo que es la interpretación de dichos datos y analizar también lo que es la información obtenida. Ahora, ¿qué procedimiento se sigue para construcción de un instrumento de medición? En la fase 8 nos dice que el entrenamiento de todo lo que es el personal que va a administrar el instrumento y debemos más que todo calificarlo, porque se debe tener un personal calificado para realizar dicha investigación. Ahora, en la fase 9, obtener autorizaciones para aplicar el instrumento, si en un caso pues es necesario solicitar permisos para que se pueda aplicar un instrumento, llámese entrevista, llámese cuestionario. Puede suceder cualquier situación, pues es necesario que también se obtengan lo que son permisos o autorización. En la fase número 10 dice que administración del instrumento. En este caso es cuando ya nosotros ya hemos aplicado el instrumento y comenzamos a desglosar toda la información que nos servirá para llegar a lo que es una preparación de los datos y para lo que es el posible análisis que vamos a obtener de dicho procedimiento, ¿verdad? De dicho procedimiento para cuando ya se realiza lo que es la investigación. Ahora, explique las tres cuestiones fundamentales para un instrumento o sistema de medición. La primera dice que es la operalización, el tránsito de la variable o ítem o al valor. Prácticamente en este caso es cuando ya nosotros tenemos una variable, ¿verdad? Y le damos un ítem o un valor a dicha variable. Por ejemplo, en el caso de los géneros, ¿cuántas personas son
cuántas hay personas que son femeninos, masculinos, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, y se le asigna lo que es un ítem o un valor. En este caso hay 5 mujeres, 5 femeninos, 5 masculinos, entonces ya se le está determinando lo que es un ítem o un valor a esas variables que tenemos, ¿verdad? Que en un caso que pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Ahora, los niveles de medición. En este caso, nosotros lo vamos a hacer tal vez por medio de lo que son puntuaciones. En algunas ocasiones también se hace por medio de lo que son escalas. Todo dependerá del tipo de investigación, ¿verdad? Ya cuando vamos a codificar los datos, que en este caso todo dependerá del instrumento que se realice para la medición. En este caso es cuando ya tenemos con los resultados del instrumento que aplicamos y empezamos a codificarlos para observar cuáles son los datos que nos benefician o nos perjudican nuestra investigación. Pues entonces ya una vez realizado o aplicado dicho instrumento. Ahora, explique los instrumentos de medición o recolección de datos, tanto cuantitativos, en los cuales disponemos en lo que es una investigación, ¿verdad? Ahora, cuestionarios y escalas de aptitudes. Dice que un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. En las entrevistas son individuales, aunque podrían aplicarse a un grupo pequeño, porque también hay situaciones en las que los cuestionarios se aplican a grupos grandes o grupos pequeños y pues por eso lo que realiza anteriormente, desde antes de aplicar un cuestionario o una entrevista, pues lo que se hace es tomar una muestra. Ahora, las escalas para medir las aptitudes, que es otro instrumento de medición. Dice que una aptitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o símbolo. En este caso, las escalas para medir aptitudes, pues podríamos mencionar como un ejemplo sería cuando le preguntan a uno en un tipo de cuestionario si usted está de acuerdo, no está de acuerdo, está en desacuerdo, muy de acuerdo. Cuando le preguntan, por ejemplo, ¿está de acuerdo usted con el nuevo gobierno? Si está de acuerdo o en desacuerdo o muy de acuerdo. Entonces ahí es donde se utiliza lo que es una escala para medir las aptitudes. Ahí no hay ningún tipo de preguntas como en los cuestionarios, es totalmente distinto. El cuestionario pues pueden ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, todo dependerá del tema de investigación, claro. Ahora, explique qué contextos puede administrarse o aplicarse un cuestionario, en qué contexto va. Ahora, el autoadministrado. Este más que todo significa que el cuestionario se proporciona directamente a los participantes quienes lo contestan. O sea, ya está determinado para ese grupo de personas, para esa población determinada. No es un tipo de improvisionamiento, sino que ya está determinado para ese grupo de personas. Ahora, por entrevista personal. El primer contexto que se revisará de una entrevista es el personal, cara a cara, como cuando se realiza una entrevista tal vez de trabajo. Entonces ahí es una entrevista personal, pues porque estamos cara a cara con lo que la persona que nos está entrevistando o le está realizando la entrevista. Ahora, por entrevista telefónica, en este caso las entrevistas por medio de lo que es la comunicación, ¿verdad? Teléfono, pues puede ser desde el hogar o de la oficina, o también de un móvil o de un celular. Este tipo de entrevistas también son muy utilizadas cuando se va a realizar una entrevista de trabajo, pues es una entrevista antes de que se comience con la entrevista tal vez personal, para tal vez algún tipo de pregunta, para, como quien dice, seleccionar a las personas que realmente están interesadas en dicho trabajo. Entonces se realizan entrevistas telefónicas con preguntas tal vez no muy complicadas de contestar, pero a su vez son muy importantes. Ahora, expliquen qué consiste el escalamiento de Likert y cómo se construye. El escalamiento de Likert más que todo consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Como su nombre lo dice, es una escala, más que todo en donde se presentan lo que son afirmaciones. Como les mencionaba anteriormente, en caso de que se presente una pregunta en el cual nos aparezca la interrogante en donde nos pregunten, ¿usted está de acuerdo con el sistema educativo que presenta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Centro Universitario Regional del Centro de la ciudad de Comayagua?
Entonces hay una escala en donde usted puede decir que está de acuerdo, en desacuerdo, eh, tal vez usted realmente esté en poco acuerdo. Entonces también este es un tipo de escala, ¿verdad? Cómo usted va a seleccionar lo que son su respuesta y cómo se va a clasificar dichas respuestas. Ahora, ¿cómo se construye una escala de Likert? En términos generales, una escala de Likert se construye generando un elevado número de lo que son afirmaciones que califiquen al objeto de aptitud y se administran a una muestra piloto para obtener las puntuaciones del grupo en cada ítem o frase. Como les mencionaba anteriormente, buscan más que todo darle un ítem o una frase a esa escala, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es tener un número mayor de lo que son afirmaciones para que pueda identificar lo que son las aptitudes o comportamientos de las personas a las cuales él está aplicando dicho cuestionario. Ahora, ¿cómo se codifican las respuestas a instrumentos de medición? Un ejemplo, 25 contestaron que sí y 24 dijeron que no. 32, comúnmente el investigador pues se interesa en realizar lo que es el análisis más allá de un conteo de casos por categoría, porque en este caso no solamente ya estaríamos trabajando con lo que son variables, sino que ya tenemos, como quien dice, un número designado, una cantidad, un ítem o un símbolo a esas variables. Entonces, desde ahí nosotros ya podemos trabajar con lo que son a comenzar a medir, podemos comenzar con lo que es a determinar las cantidades, a realizar gráficos o decir, las estadísticas dicen lo siguiente. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos variables, sino que ya empezamos con los números. Ya tenemos de una manera más clara las cantidades sin llegar a un extremo, pero pues diciendo de esta manera, de una manera más exacta, más objetiva. Y pues de esta manera nosotros podríamos partir con un análisis más contundente y las respuestas serían más objetivas. Más que todo para finalizar lo que es eh, un estudio, ¿verdad? O una investigación, pues el instrumento de medición es la clave fundamental para nosotros conocer si se lograron o no los objetivos. Y pues esto es todo por mi parte. Muchas gracias.